Shalom. Primero, como siempre, queremos dar toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahakadash. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo trayendo esta palabra en verdad y en sinceridad. Hoy por el Espíritu, aquí en el camino para variar. Hoy, aunque es domingo, dentro de la semana de la esclavitud, el único día que hay para estar en la casa haciendo otras cosas. Tengo que ir a hacer una faena a la plantación, así literal, para los hermanos que saben a lo que me refiero. Pero mientras llego, pues lo que hay que hacer es como siempre estar espirituales, porque las cosas del mundo, las que nos agobian, las de todos los días, ahí van a estar. Es parte de esa maldición que Yahweh Bashim puso hasta su regreso. Ahí vamos a estar empujando y batallando todos los días. Así que es la condición de la batalla, y además el hombre espiritual sabe que es parte de esta condición de servir a Yahweh Bashim, mostrarle al mundo que además de las penas cotidianas, además de las circunstancias cotidianas, es posible estar espiritual. Porque en estos tiempos donde estamos viendo tanto juicio caerle a la gente encima, la gente que no es espiritual no la va a hacer. Ahorita que hubo una reconsideración por parte del gobierno de la Ciudad de México. Ayer habían dicho que ya se iba a ir a semáforo rojo por lo de la pandemia, y en la noche lo cambiaron a naranja, lo regresaron, porque el interés económico, lo que les importa más de este sistema, que es el dinero, que es la economía, que no pare. No quieren que, no les conviene que esta ciudad esté completamente parada. Cuando paran esta ciudad, paran casi a todo el país. Pero pronto Yahweh Bashim va a hacer algo así que en cada lugar. Dice la escritura: todo ojo verá, todo ojo sabrá que es Yahweh Bashim Yahabushai el que está enviando estas cosas al mundo. Y hablando de aquí de Isacarlandia, lo que podemos decir es eso, que Yahweh Bashim va a mandar algo terrible, que va a hacer que esta ciudad se paralice, y que ya no pueda continuar recibiendo mercancía, turistas, que ya no haya forma de salir de este lugar. Esta ciudad está completamente sitiada, ya desde ahora, siempre estuvo sitiada. Tú, para poder salir a un lugar como que al que estoy saliendo yo, rumbo a la carretera, tienes que pasar por un puesto federal de peaje. Ahí hay soldados, no hay otras vías. Tendría yo que tomar un camino alterno de lodo para brincarme un camino. Pero va a haber tiempos donde esta gente se ponga como desesperada. Pero, en fin, el asunto es que tenemos que estar reflexivos, porque la gente en el canal a veces se ha acercado y dice que por qué nada más hablamos de desastres, por qué nada más hablamos de cosas que están pasando, y por qué las asociamos con que el Señor las está mandando. Si el Señor lo que quiere es que todos se salven. Entonces, incorrecto, porque es mediante las pruebas que está poniendo el Señor, mediante las cosas que Él manda, que le está hablando al electo. El electo tiene que entender que es Yahweh Bashim Yahabushai teniendo misericordia, porque aquí lo que le va a mostrar Yahweh Bashim Yahabushai es que por más que esta gente vaya y pida ayuda a sus ídolos, por más que esta gente vaya y suplique y ore, no va a haber respuesta. Los desastres no van a dejar de ocurrir. Ahí están estas tormentas extraordinarias en China, en Rusia, gran parte de Europa. Ahí están estos incendios forestales
en el oeste de Babilonia. Estos terremotos, volvió a temblar hace 2 días otra vez ahí en Chiapas. Y se va a seguir moviendo. Pero son cosas que Yahweh Bashem Yahushai anticipó. En Mateo 24 dice: todas estas cosas es necesario que ocurran. Guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos por todos los lugares, pero es necesario que ocurran. Y es necesario que ocurran para que el electo entienda, para que el electo se despierte. Esto no tiene otro propósito en esta etapa, porque cuando venga el juicio, entonces Yahweh Bashem Yahushai ahora sí va a dirigir toda su batería a los impíos. En Sirácides 40:9 dice que estas cosas, sangre, cuchillo, muerte, enfermedades, peste, guerra, todo esto fue hecho por causa de los que viven sin ley. Y te dice ahí: por causa de esos mugrosos es que vino el diluvio, para darles un verdadero escarmiento. Porque por ahora estas tormentas, estas inundaciones, por más difíciles que se vean, son apenas una muestra de lo que Yahweh Bashem Yahushai va a hacer. La misma escritura te habla para qué Yahweh Bashem Yahushai tiene reservado, por ejemplo, el granizo para tiempos de guerra. Búscalo, ahí están en Salmos. Dice Yahweh Bashem Yahushai: ¿has visto los graneros que tiene Yahweh Bashem Yahushai con el granizo, con el hielo que tiene preparado para el día de la batalla? Y esos son estos días. Estos días donde esta gente va a ver el poder de Yahweh Bashem Yahushai y no van a entender. Y nada más para hablar de estas cosas que están pasando ahora mismo, porque si tú entiendes que Yahweh Bashem Yahushai está modificando las cosas, entonces tienes que entender las grandes cosas que están pasando. Ahí estaban haciendo un estudio, un análisis de cómo se han alentado, se han puesto más lentas las corrientes de agua en el mar. El mar siempre lleva un ciclo perfecto que le puso Yahweh Bashem Yahushai entre el agua caliente y el agua fría, para que circule, para que haya movilidad, para que las estaciones cambien, para que haya condiciones para que los animales en el mar se reproduzcan. Pero ahora se está ralentizando, porque se supone que hay más cantidad de agua dulce que salada. Entonces eso rompe el equilibrio de cómo se generan esas corrientes marinas. Y nada más con eso, porque si tú dijeras cómo es que eso puede afectar a todo el planeta, claro que sí, porque en cuanto el mar no regule la temperatura en el planeta por donde quiera que corre, si no alivia un poco el calor y lo enfría en los polos, entonces sería realmente difícil mantener una temperatura apropiada. Pero tan solo con eso, tan solo con que Yahweh Bashem Yahushai permita que estas cosas ocurran, que se desequilibre el balance en el mar, con eso tienes para que no vuelva a entrar suficiente humedad a la tierra, y por eso se producen los incendios como en California, o la humedad que ya está ahí ya no circule y no regrese, y por eso tienes las inundaciones. Ayer aquí en Ciudad de México cayó un poco de granizo, pero eso no es lo extraño. Lo extraño es que por más de 7 minutos se escuchaban los truenos, no paraba, porque siempre que escuchas un trueno es un trueno
y hay silencio, y después tal vez otro trueno y silencio, trueno y silencio. Y aquí por más de 7 minutos estuvieron los truenos. La voz de Yahweh Bashem Yahushai, dice la escritura, Yahweh Bashem Yahushai habla en medio de la tormenta. Son estas cosas. Ayer los hermanos en Los Ángeles hacían la reflexión de que se siente la presencia de Yahweh Bashem Yahushai ya cada vez más cerca. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso tenemos que venirles a decir del desastre, dice la escritura. Los profetas que fueron antes de ti y antes de mí, en tiempos pasados, profetizaron de guerras, de hambre, de destrucción, en muchos lugares y en muchas naciones. ¿Qué había de extrañarse? Que los profetas generalmente trajeran advertencia, porque Yahweh Bashem Yahushai no va a ocupar profetas para venirte a felicitar. Oye, qué buen trabajo, qué bien lo estás haciendo. Claro que no. Yahweh Bashem Yahushai va a ocupar a sus profetas porque generalmente lo único que hace toda esta gente es pecar, es ir en contra de las leyes y los mandamientos. Así que después de ese pecado pues tiene que venir juicio. Así que esa es la razón. Además, no hay algo más de qué hablar ahora, porque este es, como dicen en Eclesiastés, es un tiempo para cada cosa. Estos no son tiempos de relajación, estos no son tiempos de alegría, este no es tiempo de bonanza. Esto es tiempo de estar preparados para lo que Yahweh Bashem Yahushai está mandando. Y lo que está mandando es esa advertencia al electo. Lo que está mandando Yahweh Bashem Yahushai es ese desastre para que esta gente verdaderamente entienda qué es lo que tienen que hacer. Yahweh Bashem Yahushai dice, no hará nada sin antes enviar a sus siervos los profetas con el mensaje. En esta semana salió esa escritura que decía que cuando el profeta Samuel iba a ungir a David por esa época, siempre que lo venían, que lo veían llegar al pueblo, todos le tenían miedo, todos preguntaban, profeta, ¿viene usted en son de paz o viene, o cómo viene en son de guerra o nos va a anunciar algo terrible o cómo? Porque la presencia, el hecho de que un profeta se apersone no es para felicitar, no es para darles un like. Siempre que haya un profeta, que alguien que te diga las palabras de la escritura, es porque verdaderamente está dando la advertencia. ¿Por qué crees que, por ejemplo, ahí en el libro de Habacuc dice, Yahweh Bashem Yahushai me ha puesto como centinela del pueblo de Yahweh Bashem Yahushai? El centinela, ¿no? Un vigía, un vigilante que está en una torre, no está ahí para dormir, no está ahí para ver su teléfono en redes sociales, no está ahí para chiflarle a las mujeres que pasan, no está ahí nada más para ver el panorama, para ver cómo sale el sol, cómo se mete el sol. Claro que no. Está ahí para dar la advertencia, para tocar el cuerno, para dar la advertencia en caso de que pase algo, advertirle al pueblo de que viene algo. Y ese es el trabajo de un profeta. Pero si conjuntas todo lo que acabamos de decir, el pecado de este lugar, esta corrupción que ya está en su máximo, lo que merece es castigo. Y por otro lado, pues te manda a los siervos, los profetas, porque Yahweh Bashem Yahushai tiene tanta misericordia, que entonces lo que dice es, sí, ¿no? Ahí está mi remanente, al que yo prometí rescatar.
gente que, aunque había sido metido en este valle de las sombras de la muerte, de ahí va a ser rescatado. Es más fácil que el sol y la luna dejen de funcionar para lo que fueron creados, a que el Señor rompa su pacto de lo que había hecho para el pueblo de Israel. Que dice la escritura, creo que en Romanos, habrá desechado Yahweh Bahashem Yahaboshai a su pueblo, los habrá ya mandado a la fregada. Y la respuesta es no. Claro que no los habrá, no los ha desechado, los está purificando, los está probando. Está puliendo al electo, eso sí. ¿Que iba a ser fácil? No, claro que no iba a ser fácil. Si es un horno de sufrimiento, si es un horno de aflicción, ahí tiene cosas que compensan un poco, que dan consuelo. La escritura, ver un campo verde, ver los animales, ver la naturaleza, eso da un poco de tranquilidad dentro de esta amargura. Pero el resto del tiempo va a ser una prueba constante, porque dentro de todas esas cosas lo único que está pasando nada más es que es una forma pasajera de llevar toda esta amargura de este sistema en el que estamos metidos, en la opresión del sistema. Ese es el problema. Dice la escritura, cuando el impío gobierna, todos sufren, todos a parir chayotes, porque tienes que pagar, tienes que adherirte a leyes injustas, tienes que hacer lo que hacen los demás, si no eres mal visto, y si no, ahí está lo de la pandemia. Pues ahora resulta que los que decidan no tomar el anticocuy son los feos, los renegados, los conspiracionistas, los que están siendo mal aconsejados. Ahora resulta. Pero ese es el asunto. ¿En qué sistema de esclavitud estamos metidos? Estamos metidos en el mundo al revés. El mundo es entregado en manos del impío. Y Satanás va a tratar de hacer exactamente lo contrario a las obras del Señor, lo que es agradable a las obras del Señor. Y Satanás se vale de todos sus hijos, de toda su raza, de Edom y toda su recua para hacer de las suyas. Y las suyas es llevarle la contraria a la escritura, hacer pensar que a toda esta gente darle del vino de la fornicación. Ese es el problema. Y por eso tenemos que dar esa advertencia, por eso tenemos que estar en este ánimo. Viene juicio, entonces tienes que enderezar tus caminos. Porque cuando lo haces como lo hacen las iglesias, entonces no hay el efecto corrector. No hay el efecto de cambio, no hay el efecto de ese temor que hay que tenerle al verdadero poder. Ese es el gran problema que hay. Entonces, esa es la razón, no hay otra. No podemos venirte a decir, como dice el libro cuarto de Esdras, dice, imaginemos que hay una gran propiedad, dice, una mansión con todas las cosas, con todos los servicios, con todos los lujos, con todo lo inimaginable, pero resulta que esa propiedad, esa casa, está en un lugar alto, en una peña, y para llegar a él pues se necesita pasar por un camino muy, muy estrecho, muy difícil.
Y dice, supongamos que entonces ahora esa casa va a ser entregada en herencia a un hombre. Y entonces la pregunta que queda ahí es esa. Entonces, a ese hombre que le tocó esa herencia, cuando tenga que ir a reclamarla, cuando tenga que ir a personarse, para decir, aquí estoy yo soy aquí me identifico, esta casa es la que he recibido en herencia y la vengo ya a disfrutar. ¿A poco para llegar ahí, para personarse, no va a tener que pasar por el camino difícil, el camino estrecho? Claro que sí. Dice en ese mismo libro Cuarto de Esdras, pues así mero, porque el asunto es que para alcanzar lo que Yahweh Hashem ya ha prometido, dice la Escritura, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana ha alcanzado a visualizar lo que tiene preparado Yahweh Hashem para los que lo aman. No hay cosa en la mente que pueda imaginar lo que Yahweh Hashem tiene preparado. Así que lo menos que puedes hacer es atravesar ese camino estrecho. Dice la Escritura, poco nada más vamos a aceptar las cosas buenas y no las malas, porque ambas provienen de Yahweh Hashem. Dice en el libro de Proverbios, dice cuando estés en medio de cosas buenas, disfrútalas. Por supuesto, da gracias a Yahweh Hashem. Pero cuando estés pasando por pruebas, por cosas difíciles, cuando recibas esos males, acuérdate que ambas cosas, el bien y el mal, provienen de Yahweh Hashem. Y también deberías dar gracias también por las cosas malas que te pasan, porque son malas ante tus ojos, son malas ante el concepto de que algo es malo en este mundo, porque son pruebas que te corrigen, son pruebas que te hacen cambiar, son pruebas que te hacen reflexionar. No te creas que las cosas que manda Yahweh son porque no tiene nada que hacer, o porque él dice, a ver cómo me voy a refregar a estos hoy, a ver qué, si Yahweh no es, no tiene, para eso puso a Satanás. La misma Escritura te dice, estos que hacen el mal son esos que no se van a dormir sin antes pensar cómo se van a fregar a los demás el día de mañana. Eso sí están friegue y friegue. Y ahora que estamos viendo todas estas cosas, porque ahí está cuando anunció ayer el emperador o su vocera, porque ya ves que estos necesitan hasta pilmama, y más este emperador que ahora ya está senil y achacoso, ya debería estar en su casa retirado, pero ahí está todavía su vocera diciendo, no, pues las cosas se están poniendo medio desbordadas aquí en esta nación de estos Estados Unidos de Edom. Y entonces están viendo a ver si evalúan si van a tener que hacer cierres otra vez parciales, otra vez los lockdowns, y el momento de la angustia para nuestra gente, esa angustia para Jacob, de la que habla la Escritura siempre. No te creas que nomás vas a ser rescatado así nada más. Incluso el electo, el proceso de despertar de un electo no es así de directo, de estabas en tu escenario de vida y entonces ya sabes que eres un israelita, y a partir de ahí empiezas a ser ya hay un cambio radical. No, es todo un proceso. Tienes que ir despegándote de las cosas del mundo, y aún así, cuando eres 100% espiritual, las cosas del mundo siguen empujando, siguen fregando, porque tienes que seguir cumpliendo con las cosas del sistema. No puedes dejar de intercambiar dinero por bienes y servicios. No te queda de otra. No puedes dejar de buscar o de tener un trabajo, porque si no hay el sustento que se necesita.
Entonces por eso dice la Escritura. Han matado a mis profetas. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que históricamente mataron a los profetas? ¿Por qué crees que históricamente se atrevieron a matar a Yahweh Shai? Porque les venían a decir de las cosas que iban a pasar. Eso es lo que esta gente no acepta, no entienden. Cuando se les habla de juicio, cuando se les habla de las cosas que se van a poner difícil, eso no lo quieren escuchar. Esta gente piensa que nada más es la suma de una serie de circunstancias que pueden ser corregidas, una serie de circunstancias que pueden ser cambiadas, pero no, son cosas que ya tiene predestinado Yahweh para que pasen, para que ocurran en pro del electo. Y ahí está, nada más era esa reflexión por el Espíritu, ahorita que voy aquí en el camino, y pues aprovechar que hagamos las cosas espirituales. Busca sabiduría, busca entendimiento, porque es lo único que va a dar la estabilidad en estos tiempos de angustia que estamos pasando. Y pedirle, por supuesto, a Yahweh que ya venga su reino, que ya quite estas cosas injustas que están pasando aquí, para que verdaderamente empiece algo justo, algo que sea bueno para el electo, para el pueblo de Israel y para las otras naciones, que aún así van a regresar y van a vivir en paz, en tranquilidad, en armonía. Pero ahí está, con eso vamos a dar toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Raja Kodash. Dobles honores a los apóstoles de la Rampa de Molino y un saludo a todos los hermanos. Con eso, hasta la próxima. Shalom.